huracanes y tormentas? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Quítate la Máscara, que el día de hoy para mí es un placer, es un gusto y sobre todo es de vital importancia considerando el tema que vamos a tratar el día de hoy, el contar con la participación, la colaboración, la ayuda o como ustedes le quieran llamar de un profesional de la salud. El día de hoy nos pudo regalar esta charla, esta entrevista, esta plática o como le querramos llamar, el doctor Rodrigo Corona, que él es psiquiatra y bueno, antes de darle como encauce, me gustaría mucho más que fuera usted quien se pudiera presentar para toda la banda que nos está viendo, quién es y todo lo que hace. Bueno, de antemano te agradezco mucho, Gustavo, que me hayas invitado a esto. Yo les mando un saludo a todos ustedes. Yo lo veo más como una inversión. Ok. Hay que invertir en el tejido social, porque todos estamos inmersos en él. Y el invertir tiempo donde compartimos la información de lo que nosotros estamos haciendo, sin duda nos hace más fácil la vida a todos. Claro. Entonces, yo soy médico de formación, yo soy médico cirujano, yo estudié en la Facultad de Medicina de la UNAM, en Ciudad Universitaria, hice mi especialidad de medicina como psiquiatra. Entonces yo hice la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y fui adscrito del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares, el CAF, por un periodo de alrededor de 5 años, donde estuvimos trabajando con personas que tenían problemas de dependencia y abuso a alcohol, en ocasiones a otras sustancias, y brindábamos también auxilio a familiares cuyo motivo de consulta tiene que ver con la convivencia con personas que tienen este tipo de dificultad. Okay. Entonces, también soy psicoterapeuta individual y grupal por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica Grupal. Y en la última faceta, justo en congruencia con esto que estoy diciéndoles de la inversión de tiempo, ahora somos TikTokers, ¿no? Entonces estamos compartiendo información con respecto a salud mental, prevención, dudas de diagnóstico, porque hay muchas dudas con respecto a qué es un diagnóstico psiquiátrico, claro. Tratamientos, novedades en el mundo de la salud mental, porque es un campo donde hay una gran revolución, hay mucho progreso, y también presentarnos cómo somos los psiquiatras, porque existe toda una fantasía que hace que muchas personas cuando reciben una referencia para acudir a psiquiatría se resistan. A veces se pueden resistir hasta 14 años de que les dijeron que fueran al psiquiatra. Digo, el promedio va entre el retraso de atención en nuestro país va de los 7 a los 14 años en que a una persona se le dice, oye, quizás deberías de consultar a un especialista en salud mental. Y entre 7 a 14 años el retraso en empezar la atención correcta o recibir el diagnóstico preciso que pueden causarlos a recibir la atención que se necesita. Sí, claro. Entonces, esto es una gran motivación para hacer esta inversión de tiempo, este trabajo que hacemos para difundir lo que los especialistas en salud mental, mis colegas, mis compañeros a los que yo les guardo un gran aprecio y admiración y todos nosotros que estamos inmersos en esta labor de ayuda a personas que tienen distintas dificultades de personalidad, de uso de sustancias, de adaptaciones raras, peculiares a la vida cotidiana, ¿verdad? Pues cómo pueden alivianarse un poquito. Claro, y de verdad para mí es gratificante el poder tener la oportunidad, porque el podcast se ha distinguido porque expresamos de un modo general la experiencia personal. Nos hemos dado cuenta perdón, que hay mucha gente, así como usted lo mencionaba ahorita, ¿no? El tema de la familia muchas veces tiene muchas incógnitas, muchas dudas, preguntas que de pronto no encuentran una respuesta porque quisieran tener la certeza de ciertas cosas, ¿no? Esta enfermedad como tal sí sabemos que es multifactorial, sí sabemos que tiene que ver con muchas cosas, pero realmente quisieran como un tratamiento de, tómese un paracetamol cada 8 horas y ya no va a tener alcoholismo, cuando la realidad es otra. Y ahorita que mencionaba esta parte como de la estadística de entre 7 años de retraso, o sea, lo mínimo son como 7 años de retraso para un diagnóstico asertivo en cuanto a un tratamiento especializado en salud mental, pues sí estamos hablando de cosas contrastantes y complicadas. El principal motivo para que se hiciera esta colaboración, en primer lugar,
para toda la banda que nos ve, el contenido del doctor es bastante interesante, bastante ameno y muy fácil de digerir y de poder comprender. Eso yo creo que sería como lo primero que a mí me gustaría, con lo que me gustaría iniciar. Como un médico con especialidad en psiquiatría, de repente lo encontramos en TikTok. Para empezar, porque siempre se nos ha dado el histrionismo, ¿no? Ok. Entonces, una cosa que puede ser útil que sepamos todos es que los psiquiatras, los especialistas, son seres humanos. Y que una noción muy del siglo XX, estamos en el siglo XXI, saludos al futuro, estamos en 2023. En el siglo XX, pues la noción esta como muy cantinflesca de que el especialista o el posgraduado tiene que convertirse en un personaje muy refinado y alejado de la plebe, ¿no? Esta estampa, pues en muchas ocasiones genera una distancia en la comunicación y una distancia en la percepción de las intervenciones que uno está realizando. Cuando yo estuve en la residencia, la primera población con la que yo me acerqué a conocer más a profundidad su experiencia fueron los pacientes con trastorno bipolar. Ok. Entonces yo los 4 años de la residencia, y yo amo a mis bipolares, los quiero mucho, me he dedicado mucho a ellos. De hecho, mi tesis tuvo que ver con un instrumento de detección del trastorno bipolar, que los pacientes con trastorno bipolar en muchas ocasiones se ven inmersos en el mundo de las sustancias, en un esfuerzo por estabilizar su estado del ánimo, pero quizás podamos hablar un poquito más de eso más adelante. La intervención más eficaz para manejar el trastorno bipolar es el uso de agentes estabilizadores del estado del ánimo a la par de la psicoeducación con respecto a sus ciclos circadianos y a su equilibrio en sus ritmos de vida. ¿Qué es la psicoeducación? Es una intervención a través de la palabra en la que tú compartes información que tiene que ver con hacerse responsable del propio cuidado. Esto es muy importante en trastorno bipolar porque como todos mis bipolares viven, pues ellos siempre tienen la razón de todo. O sea, uno no va a venirles a decir las cosas, ellos lo saben mejor que uno. Claro, por supuesto, desde luego. Entonces, yo solamente estoy compartiendo información para que ellos tomen mejor sus decisiones y hagan un tratamiento a su propia medida que puedan continuar. Y en muchas ocasiones, esto mejora mucho el apego al tratamiento, disminuye la cantidad de internamientos en el hospital y en general mejora la calidad de vida. Esos 4 años que estuvimos nosotros cerca de los pacientes con trastorno bipolar fueron moldeando en mí particularmente el interés, la necesidad de hacer contenidos digeribles. Es decir, yo vengo del siglo pasado, yo nací y crecí en el siglo XX y yo hice la residencia en psiquiatría a principios de los 2000. Entonces, pues tener toda esta tecnología con la que ahora compartimos información, pues no era lo más usual. Claro. Lo hacíamos en un auditorio, lo hacíamos en salones, utilizábamos silla, utilizábamos PowerPoint de pronto para diapositivas, por supuesto, pero aún así el poder comunicar la información sin términos técnicos, sin utilizar estas palabrejas rarísimas venidas del griego y del latín que pueden de pronto utilizar los doctores, genera una distancia. Claro. Y esa distancia la resiente el paciente porque se va muy confundido. Le dices, ¿entendiste? ¿Tuviste alguna duda? Sí, no, todo está clarísimo, ¿no? Claro. Y entonces salen y dicen, ¿qué dijo? Pero es que no entendí. Pero es que entonces, y entonces te das cuenta en las siguientes consultas que hubo confusiones. Entonces, con ese interés desde el principio empezamos a desarrollar esta faceta psicoeducativa, que no es algo nuevo. Es lo que hacen las compañeras de enfermería, por ejemplo, en los centros de salud, cuando están dando pláticas de promoción de la salud a los pacientes que están en la sala de espera, o que hacen los médicos pasantes de servicio social cuando están en un centro de salud, pues también dan pláticas. Y es muy importante saber dar pláticas. Es muy importante para el personal de salud, para los médicos, sabernos comunicar, que por lo regular los médicos aprendemos a comunicarnos, pero entre nosotros. Claro. ¿No? Porque tienes sesiones académicas, entonces estás sometido al rigor del juicio de colegas y de pares. Pero cuando llevas ese mismo grupo de conocimientos
al público en general, que no tienen por qué saber de ninguna manera todo lo que uno se reventó ahí en los textos gordos Durante de los medicina, años que hayan estudiado. pues resulta que tú, según tú, estás siendo muy claro, ¿no? Según tú, pues todo el mundo debería saber esto, ¿no? O sea, todo el mundo debería estar familiarizado con el metabolismo mitocondrial de qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, pues claro, ¿no? Ajá, pero entonces lo que te enteras después es que no, que para nada, ¿no? Entonces, hace aproximadamente un año, poquito más de un año, en un esfuerzo de mejorar la atención que nosotros damos a los pacientes, alguien apostó a que yo no hacía un TikTok. Y esa es la otra faceta de la personalidad. Pues a mí como que los retos me pueden crecer bastante. Y entonces, pues me dijeron, es que ninguno de tu gremio quiere hacer TikTok, porque hace un año y fracción TikTok todavía estaba muy asociado con las chicas bailando reggaetón. Claro, teníamos clips de gente bailando, trends que nada más eran... Gatos, ¿no? Exacto. Gatos haciendo travesuras. Entonces, bueno, pues es que ninguno de tus colegas va a hacer TikTok porque se lo toman en serio, ¿no? Sí, claro. Entonces dije, pues, déjame ver qué pasa. Y pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en menos de un mes habíamos superado la barrera de los 100,000 seguidores. Entonces, pues nos dimos cuenta que esto era algo muy necesario, que era un canal que había que aprovechar, que tomar con seriedad. Y de ahí nos hemos estado dedicando a tratar de producir un contenido breve, responsable y útil. Claro. El asunto es que ahora estamos más motivados a hacer cosas un poquito de mayor duración, porque empezamos a querer extendernos en TikTok y el asunto es que cuando rebasas los 3 minutos y te vas acercando a los 4 minutos, ya la gente ya le da mucha flojera y se quiere ir al siguiente video. Por eso ahora estamos haciendo podcasts. Entonces, yo te agradezco mucho que me des esta oportunidad de compartir a mayor profundidad este tipo de conocimientos y también que sea de un tema que por lo regular en estas plataformas está muy censurado. La primera vez que yo traté de hablar de alcoholismo en TikTok, me banearon el video. Fíjese cómo es tan interesante. De alguna forma hay cierta similitud en algunas cosas. El programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos sugiere que se debe mantener o guardar cierto anonimato. A nosotros, desde el canal, en el podcast, en Facebook, en Insta, en todas las redes que tenemos, nos han dicho así de, pero ¿cómo se atreven a salir y platicar su historia así, siendo quienes son? Pues justamente, como bien mencionaba, el hecho de tener esta plataforma, el hecho de tener este alcance, venimos nosotros de un proceso de haber estado guardados durante un par de años con el tema de la pandemia, en el que no era posible acudir a un grupo presencial, a tomar una junta de recuperación de grupo, como nosotros acostumbramos, y empezó a haber esta onda del Zoom, o una videollamada con 5 compañeros, cosas así. Entonces, el tomar este recurso para nosotros ha sido muy, muy curioso, porque sí nos han bajado, creo que tres videos, entendiendo como el tipo de, más que por el lenguaje, por el contenido del que se abordó. En esta ocasión, considero tan importante el tener esta oportunidad porque es mutua, el yo poder, por ejemplo, venir y platicar con usted desde una perspectiva diferente, ¿no? Y de igual forma, considerando que va a ser provechosa, más que para mí o para usted, para la gente que consume este tipo de contenido. Porque a final de cuentas, sí es cierto, se viene de videitos de personas bailando, sí, y en algún momento yo llegué a escuchar que se tenía como la etiqueta de que la gente de TikTok era gente que nada más bailaba. Hoy en día que se ha expandido esta onda donde no solamente hay contenido de gente bailando, sino hay contenido de profesionales de la salud, donde también se da... Profesionales de todo tipo, porque hay abogados, Sí, hay claro. contadores, hay de todo tipo. Pero justo la mutación que hemos visto nosotros en los valores, entre cómo creció mucha gente en el siglo XX con valores del siglo XX y cómo la situación de cómo van transmutándose estos valores en el siglo XXI, cómo se va haciendo este cambio, va de las cosas privadas hacia la exposición pública, al grado de que se acaba volviendo irrelevante. O sea, hay tanta información
Que ahora lo difícil es poner atención, porque todo el mundo está contando su historia. Entonces ahora ya no sabes cuál es la relevante o cuál puede ser la verdad. O sea, esta transformación es la que nos va llevando y por eso es que si alguien está consumiendo videos de cierto tipo, el algoritmo como que le va poniendo más videos de su interés. Y ha sido sorprendente porque también mencionas tú la pandemia. La relevancia que cobra en la vida cotidiana atender la salud mental. Pero entonces enfrentas el reto, ¿cómo puedo tratar mi salud mental si el establecimiento de conseguir salud mental sigue estando tan medicalizado, ¿no? Entonces necesitamos estos canales de comunicación y además necesitamos reconocer la labor que está haciendo todo el mundo. Por ejemplo, los grupos de AA, ¿no? O los grupos de pacientes que hacen redes de colaboración entre ellos para atender sus necesidades de salud mental. Porque he aquí un dato importante. ¿Cuántos psiquiatras crees que existen para atender una población de 123 millones de mexicanos? ¿Cuántos crees que hay? Pensaría como en 1 millón. Ja. No. 8,000 psiquiatras certificados para atender una población de 123 millones de mexicanos. O sea, hay un psiquiatra para atender a más de 100,000 personas y más o menos me da la cuenta ahorita rápida en la cabeza. ¿Cómo puedo ver 100,000 pacientes? O sea, no es bastante complicado. No se puede. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que un especialista en medicina no lleve a más de 50 casos activos al mismo tiempo por la saturación mental que esto ocasiona, por la responsabilidad que esto produce. La última vez que yo traté de hacer un censo al respecto en mi propia consulta, pues paré de contar en 78 porque ya tenía que entrar a consulta. O sea, porque uno no puede estar dedicando tanto tiempo a este punto de la estadística. Entonces, a menos de que uno se dedique a la investigación. Pero entonces, si te estás dedicando a la investigación y dejas de atender. Ajá, entonces esta es la realidad. Simplemente el día sigue teniendo 24 horas y tú sigues necesitando dormir. Es muy importante dormir. Hablaremos de eso más adelante. Pero, entonces, si tú le dejas todo esto a los psiquiatras, pues entonces te acaban dando la cita hasta dentro de 6 meses. Y no es porque el seguro social es malísimo. No, es que es la realidad. Y la realidad también es que la especialidad no llama mucho la atención del médico general cuando termina. Esto está cambiando, pero se ha llamado la crisis de reclutamiento. O sea, ¿por qué tenemos un problema grave en salud mental? Porque todos tenemos una mente. Y la velocidad a la que se transforma nuestra sociedad en función de la tecnología es más vertiginoso ese cambio que lo que puede hacer tu mente para adaptarse a las cosas nuevas. Entonces hay muchos desajustes. Adicionalmente, el cerebro es un órgano muy delicado que se puede ver afectado por muchos agentes externos que todavía no terminamos de determinar qué daño hacen las radiaciones, los ultrasonidos, los contaminantes que se encuentran dispersos en nuestro medio ambiente, los cambios en función de nuestro ciclo circadiano ante la luz eléctrica a todas horas del día, la migración a los grandes centros urbanos. Entonces todos tenemos una mente y probablemente a todos se nos enferma la mente. Y la gente que tendría que estar dando la provisión de salud no necesariamente es la que está mejor remunerada. Ok. Ajá. Y entonces, ¿por qué vas a decidir hacer eso con tu vida? Si ya te reventaste 6 años estudiando medicina, ¿por qué no te vas a hacer cirujano? ¿O por qué no vas a hacer otra cosa que de pronto sea más marketeable? Puede ser, claro. ¿No? Entonces, por supuesto, se genera una crisis de reclutamiento porque son muy poquitas las personas que acaban dedicándose a la especialidad de psiquiatría. Psicología puede ser un poquito diferente, pero agarremos la onda de que el psicólogo es un científico. El psicólogo es un científico y estudia a través de la ciencia cómo funciona el fenómeno de la mente-cerebro en condiciones primero normales, pero entonces cuando termina psicología no tiene herramientas de clínica. Sí. Un psicólogo requiere posgraduarse para poder brindar atención y se va a posgraduar en escuelas muy específicas para atender ciertos problemas específicos, pero no va a tener como el bagaje para brindar atención médica, como con este abordaje de lo médico que tiene el que fue médico primero y luego se hizo psiquiatra. Van a ser formaciones distintas, donde en muchas ocasiones el psicólogo va a saber más.
Ok. El psicólogo tiene una formación científica y el psicólogo va a estar más pendiente de que la intervención cumpla con la evidencia científica de que esté aprobada la intervención, y en muchas ocasiones va a tener el posgraduado, el posgrado para poder brindar la intervención específica para este problema. Entonces el trabajo de colaboración multidisciplinaria es indispensable para brindar atención mental de calidad. Necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Exactamente, es como muy importante que de pronto, hacía mención hace un momento, cuando el psicólogo te refiere de, oye, ¿por qué no vas con un psiquiatra? Bajo el argumento de tener esta colaboración, este acompañamiento que complementa. Y muchas veces lo primero como persona, fuera de como adicto, como persona, voy yo al psicólogo. Para empezar, es un reto el poder acudir con el psicólogo. Y si el psicólogo me manda al psiquiatra, de las primeras cosas que pudiera yo pensar, pues yo no estoy loco. Fíjate que ahora enfrentamos, yo no sé si esa sigue siendo como un mito que decimos, porque yo veo una mutación también en esto. Yo soy un estudioso apasionado de este cambio hacia el siglo XXI desde que estaba yo en la formación como psicoterapeuta, porque sí es muy distinto ser alguien en la mentalidad, instalado en la mentalidad del siglo XX contra los valores emergentes del siglo XXI. Okay. Yo no veo tanto que la gente no quiere ir al psiquiatra porque, híjole, es que estoy loco. Yo veo más la resistencia para ir al psiquiatra en no tengo dinero. Ok. En no quiero ser parte del establishment. O sea, no quiero esta relación que tenemos de pronto ambivalente de desconfianza hacia las instituciones. Esto es un sentimiento muy del siglo XXI, ¿no? Claro. Si hay una institución, si hay alguien que se maneja como con una autoridad, puedo tener una resistencia a aceptar la autoridad. Y esto lo vemos mucho en los grupos de AA. Y bueno, en todo tipo de grupo, pero en particular esta situación de que no, es que yo no me voy a someter a lo que me dicta la institución y yo no me quiero tomar la medicina. Oye, pero a ver, espera un segundo, ¿no? Esto nos saca mucho de onda a los psiquiatras. Es que no me quiero tomar la medicina, yo no quiero meterle drogas a mi sistema. Espera un segundo, ¿me lo estás diciendo tú que vienes tomando cristal, cocaína, alcohol, tabaco y ahora resulta que no quieres usar un fármaco que está aprobado, que tiene que cumplir como con toda una serie de requisitos, reglamentos, estándares para tomártelo? No es lógico. No es lógico. A nosotros nos saca mucho de onda. Mis compañeros les salen canas verdes cuando escuchan esto. Pero es que cuando lo entiendes desde este punto de vista tiene totalmente otro sentido. Porque cobra sentido. Tú compras estas cosas en la calle o en la tiendita en muchas ocasiones y lo haces ejerciendo la ilusión de tu libre albedrío, ¿no? O sea, lo estoy haciendo porque yo quiero, ¿no? Sí. Ah, no, pero cuando le están prescribiendo a alguien con una receta que le está poniendo los numeritos de sus cédulas profesionales y aparte que se ostenta como una autoridad y que está dentro de un edificio que simboliza el establecimiento de un instituto de lo médico, de lo farmacéutico, de lo industrial, y luego tengo que ir a una farmacia, entonces ya no se siente libre, se siente como que te estás sometiendo a un sistema, y contra eso es la resistencia. Es que yo no quiero ser un numerito más de un expediente, es que yo no quiero ser como todos los demás porque soy único y diferente, yo voy a encontrar un camino que yo soy el que va a descubrir la cura de mi alcoholismo. Ajá. Ok. Entonces, uno entiende perfectamente por qué de pronto existe esa... Creo que va más por allí. Porque sí, por supuesto, la resistencia... Ay, no, es que yo no estoy loco. Eso sí lo escucho de personas que están más alineadas con los valores del siglo XX. No, ¿cómo voy a ir al psiquiatra si yo no estoy loco? Yo ya me estoy imaginando ahí con la camisa de fuerza. Ya no hay camisas de fuerza. ¿Les cuento una anécdota chusca? Sí, claro. Verán, uno de mis intereses, porque yo soy un ser humano. Hola. Y los seres humanos tenemos sexualidad. Claro. ¿No? Entonces yo tengo sexualidad. Entonces, cuando uno tiene sexualidad y tiene el interés y la curiosidad de explorarla, pues uno conoce personas pues, que tienen intereses. Claro. Ok. Entonces, en una de estas exploraciones, pues yo conocí a personas que practican el bondage. Ok, sí. ¿No? Esto de las ataduras y estas cosas. Una gran queja de uno de estos personajes es, oye, es que yo fui a un hospital psiquiátrico porque yo quiero que me pongan una camisa de fuerza. Y ya no usan camisas de fuerza.
No. Es que te ponen medicinas y eso, ¿qué bajoneo es ese? Te ponen unos brazaletitos así. No. Entonces este cuate, no te voy a contar porque esa es otra historia. Todo lo que pudo, no todo lo que pudo, bueno, sí todo lo que pudo y todo lo que se puso a experimentar a hacer para tener su fantasía de que estaba amarrado con una camisa de fuerza, acabó haciendo una tienda de parafernalia al respecto, ¿ok? Porque los psiquiatras ya no usamos camisas de fuerza. Eso es un mito del siglo XX. Ok. ¿Sí? Igual hay muchos mitos del siglo XX. Es que la terapia electroconvulsiva, así como de la película de Jack Nicholson de Atrapados sin salida, que muchos de ustedes nunca la han visto porque son gente muy joven. Pero es que la terapia electroconvulsiva y esta... pues sí, la usamos. No, sí la usamos, claro que la usamos. Pero no es así. O sea, no es aparatosa, no estás lastimando a la gente. En muchas ocasiones es una intervención económica, accesible y súper eficaz. Sí, esto es importante decirlo, ¿no? Pero ¿por qué entonces no se usa más? Gracias Hollywood, porque estás preservando un mito del siglo XX. En el siglo XX, sí, por supuesto que era muy económico darle terapia electroconvulsiva a la gente sin darle anestesia, y entonces convulsionaban y pues se golpeaban o estaban en cámaras acolchonaditas para que no se lastimaran. El mito, ¿verdad? El mito. Las clínicas en la actualidad no tienen cámaras acolchonadas, lamentablemente, porque a algunas personas vaya que les funciona cuando están dentro del espectro autista, sí les puede funcionar. Y cuando prescribimos o damos la indicación de la terapia electroconvulsiva, se hace bajo anestesia y relajación muscular. Ok. Y es muy eficaz. Y una terapia electroconvulsiva cuando yo era residente costaba 8 pesos. Y entonces dabas 12, 8 por 12 son algo así como 100 pesos, ¿no? Y estabas dando un tratamiento tan eficaz como tomar un tratamiento de 1,800, 2,000 pesos de tomar medicina. Súper interesante y cuando ahorita que yo escucho como toda esta información, obviamente creo que se llegó o se habló ahorita de un punto muy importante, principalmente para las personas que tenemos una adicción. ¿Y por qué quiero hacer como énfasis en esto? Uno de los principales, o actualmente yo he observado dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos, llega mucha gente que ya trae, adicional al tema del alcoholismo o previo al tema del alcoholismo, diferentes trastornos, ¿no? TDAH, TLP, los diferentes TOCs y todas estas cosas. De pronto, existe el mito desde, como lo que decía de la formación del siglo XX con los viejos alcohólicos que decían, no tomas medicamento controlado, ¿eh? Eso es igual que estar drogado. Eso es lo mismo que andar pedo. Eso, y de verdad, en cierta medida sí llega a impactar en ciertas personas, pero bajo esta forma que ahorita usted nos pudo explicar de todo lo que tiene que ver con el hecho de decir, yo no quiero ser una estadística, yo no quiero formar parte de un número, yo no quiero tener que seguir como ciertos lineamientos que lo único que provocan en mí es justamente esta parte de resistirme a, cuando en realidad tiene un propósito, y me gustaría que nos pudiera explicar un poquito específicamente o encaminado más hacia el tema de adicciones, los diferentes tipos de tratamiento alternativo o en conjunto con el medicamento que se puede suministrar a los pacientes. Voy a continuar un poquito con esta línea que llevo yo en esta disertación de cómo es diferente el siglo XX al siglo XXI. Ok. Yo todavía tuve la fortuna de recibir clases con el doctor Ramón de la Fuente Muñiz, el fundador del instituto. Ya era muy grande el doctor, pero él tenía justo esta noción de que para que una idea se nos quite de la cabeza tienen que pasar 3 generaciones. Okay. Porque nosotros todavía le damos autoridad a lo que escuchamos que dicen nuestros abuelos. Entonces se forma este fenómeno del old school, ¿no? Y no sé cómo se llama el new school, ¿no? O sea, debe tener un nombre más chido, ¿no? Pero el old school. Y entonces estos alcohólicos de antes que dicen, es que no te tomes la medicina controlada porque es lo mismo que estar drogado, es que tienen razón. Tienen toda la razón. Porque la psiquiatría del siglo XX no tenía los recursos que tenemos ahorita. La psiquiatría del siglo XX en muchos casos utilizaba y abusaba de medicamentos
que vaya que podían producir tanto problema como otras sustancias que generan tolerancia, que generan síndrome de abstinencia, que pueden generar pérdida de control. Entonces, por decir algo, nosotros todavía vemos quizás en las telenovelas o en los shows que hay personas que tratan de suicidarse con una ingesta de muchas pastillas, ¿no? Ok, es que la gente sí podía fallecer con eso cuando utilizaban barbitúricos. Okay. Pero los barbitúricos se dejaron de utilizar en la última década del siglo XX para atender los problemas de ansiedad. Usamos ahora benzodiazepinas para tratar los episodios agudos de ansiedad. Las benzodiazepinas son estas medicinas que acaban en PAM, ¿no? Sí. Que ciclonazepam, que alprazolam, todas estas. Y esas también, esas tienen una ventana de seguridad amplísima. Decía uno de mis maestros que para que uno se pueda suicidar con benzodiazepinas tienes que llenar una pecera de estas de 40 litros con benzodiazepinas y dejártela caer de un cuarto piso en la cabeza, porque de son otra tan forma, no. seguras que tú, pues primero te vas a quedar dormido. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y te van a lavar el estómago. Y ya, no te vas a morir. No es como con los barbitúricos. Dejamos de usar barbitúricos. Hubo mucho tiempo que se utilizaron benzodiazepinas y ahorita estamos en esa transición donde hay muchos médicos que siguen utilizando benzodiazepinas para tratar trastornos de ansiedad, pero que no queda claro cuándo te las van a quitar. Y entonces una benzodiazepina no debería de usarse más que para el periodo agudo. Son medicamentos muy eficaces, pero que se tendrían que utilizar entre 8 y 12 semanas como máximo. El asunto es que muchas personas se ven abandonadas en la atención y se quedan buscando la medicina y nunca falta el alma caritativa que sí les hace la receta. Entonces se quedan tomando benzodiazepinas años. Y un día dicen, ya me voy a dejar de tomar esta fregadera. Y se la dejan de tomar y ya no pueden. Ok, es que así no es. Es que así no es como debería de utilizarse. Estas son medicinas que producen tolerancia, que producen abstinencia. A eso se refieren los old school. Y entonces estoy totalmente de acuerdo. Pero los medicamentos y las intervenciones médicas que utilizamos en el siglo XXI están lejos de esto que se le llama la crisis del doble medicamento. Es que vas a dejar una droga dañina para hacerte usuario de una droga menos dañina, pero entonces realmente sigues mezclado con una droga. Pues que en muchos casos no hay otra alternativa. Por ejemplo, con los opiáceos. Con los opiáceos, un síndrome de abstinencia a opiáceos es intolerable para la mayor parte de las personas y lleva a la recaída. Hay síndromes de abstinencia mucho más benignos, como la abstinencia a la nicotina. La abstinencia a la nicotina puede ser molesta, pero es superable. Mucha gente sí puede dejar de fumar. La abstinencia al alcohol depende mucho de cuántos años se lleve consumiendo el alcohol y en qué cantidad. Para algunas personas el síndrome de abstinencia puede ser muy leve, tener un episodio de deshidratación que se supera en pocos días, en pocas semanas. Y para otras personas es exponerlos al delirium tremens, a un episodio de delirium que puede amenazar su vida. Sí. Entonces, si no le administras medidas de sostén durante el síndrome de abstinencia, el paciente está corriendo peligro en su vida, ¿no? Entonces es una cosa un poquito más compleja que decir, no dejes que te prescriban un medicamento. Es que hay que ir con alguien certificado que esté dándote un tratamiento actualizado y que reconozca las diferencias que tienes en tu cerebro con respecto a otras personas, porque no todas las mentes son creadas iguales. Hay personas que van a dirigir su cognición, esta palabrita hay que definirla siempre, la cognición es el conjunto de tus funciones mentales que te permiten adaptarte a los retos de la vida cotidiana y a los cambios, y ahí cada quien tiene un estilo distinto. No es lo mismo un bocho que un suru. Aunque sean dos coches y que tengan que lidiar con la misma calzada de Tlalpan, no son los mismos motores, uno lo trae adelante y el otro lo trae atrás. De la misma manera, no todos tenemos las mismas mentes. Hay mentes que son más disciplinadas, lineales, que tratan de ir de la A a la Z siguiendo una secuencia en un contacto muy cercano con la realidad y que entonces las dificultades son para que imaginen alternativas, para pensar fuera de la caja, para ser creativos. Ok, esas van a ser las dificultades de estas mentes. Y hay mentes que son muy dispersas. Hay mentes que van brincando de la A al épsilon, al verde, al... ¿De qué estamos hablando ahora? Exacto, así como sintieron ahorita que todo se volvió muy confuso. Hay gente que tiene una mente muy dispersa y que brincan de una cosa a la otra, que no viven en una muy buena conexión con cuánto realmente
dura hacer una cosa y entonces quieren hacer en 5 minutos algo que por pura lógica toma más de 3 horas hacer y entonces viven correteándose a sí mismos tratando de hacer en 24 horas lo que una persona racional sabe que toma hacer una semana, pero entonces se sienten constantemente fatigados y entonces decimos que tienen déficit de atención con hiperactividad, ¿no? No es el mismo coche. Y las dificultades que van a tener estas personas es poder cumplir a cabalidad con sus metas. Ahora agrégale todas las variantes que puede haber allí de neurodivergencias, ¿no? Estar dentro del espectro autista, que es una condición muy particular, tener una enfermedad psiquiátrica más seria, más grave, un trastorno obsesivo compulsivo, una persona que padece eso que llamamos esquizofrenia, una persona que viene arrastrando trauma psíquico desde la infancia, sobrevivido distintos tipos de abuso o de manera muy continua o de manera más aguda y que entonces lo expresa con un trastorno por estrés postraumático, con una distimia en la vida adulta. Y el estilo particular con que una persona se relaciona con su propia cognición, sus emociones, sus pensamientos, la gente que está alrededor y las situaciones que enfrenta día a día, le llamamos personalidad. Y cuando una persona acartona, rigidiza la forma en la que se trata de responder a su propia cognición y a lo que está ocurriendo a su alrededor, le llamamos trastornos de personalidad. Entonces, si tú no tienes esta claridad para poder entender lo que le está pasando a otra persona, entonces puedes meter la pata. Es por eso que aunque haya que esperar un poquito, sí es muy recomendable una intervención médica, psiquiátrica, para alguien que está tratando de superar un problema tan complicado como es la dependencia a una sustancia. Porque una dependencia a una sustancia quiere decir que ya tu cerebro se adaptó anormalmente a una necesidad que por naturaleza no tenía. Okay. Se te volvió necesario algo que tu cuerpo originalmente no necesitaba. Como si fuera agua, como si fuera alimento, como si fuera regulación de tu temperatura. Te expusiste tanto a una sustancia en particular que ahora la necesitas, como necesitas el agua, como necesitas respirar, como necesitas dormir. Y recalibrar ese sistema es una tarea complicada que necesita reconocer qué individuo eres. Entonces, cuando se practica una medicina bien hecha, nunca vas a hacer un número de expediente porque cada caso va a tener sus peculiaridades y va a ir más allá del individuo. Porque no nos enfermamos en una cajita, no nos enfermamos en una cubeta. Claro. Nos enfermamos en un ecosistema, nos enfermamos en un ámbito familiar, social, particular, que es el que nos enfermó, junto con cómo respondió nuestra individualidad. Entonces, realmente dedicarse a ayudarle a una persona a reencauzar su vida de esta necesidad creada, que se produjo, a un nuevo sendero, eso nunca va a ser un número de expediente. Siempre va a ser un sendero personal. Fíjese, yo tengo una anécdota también en cuestión de hace 15 años, tal vez, un poco más, poco menos, acudo yo a un psiquiatra. Y ahorita que yo lo estoy escuchando, me empieza a hacer como... porque platicábamos ahorita antes de iniciar la grabación, de que yo le decía a César, ¿sabes qué? Probablemente le pueda yo preguntar al respecto de esto que a mí me pasó. Uh-huh. Tuve una experiencia, voy a uno de estos centros de integración juvenil y me preguntan, primero la trabajadora social, después de ahí me mandan con el psicólogo y el psicólogo me dice que fuera con el psiquiatra, ahí mismo dentro de la institución. En estas sesiones, cuando el psiquiatra me aborda, el doctor me pregunta, ¿a qué hora es a la hora que más se te antoja el consumir? ¿Qué cantidades son las que tú consumes? ¿Cuánto es el periodo más prolongado que has podido dejar de consumir? Entre otras tantas cosas. Para mí fue impactante cuando me dijo el doctor, pues te vamos a tener que medicar. Uh-huh. Y cuando me dice, te vamos a tener que medicar, yo se los he platicado, eran 8 de la mañana, Gus, ya despiértate. Comía y al mismo tiempo de que estaba comiendo, al finalizar mis alimentos, mis 3 dulcecitos y va para arriba. 15 minutos después yo no sabía de mí.
2 de la tarde, Gus, despiértate, la misma dosis, mañana, tarde y noche. Ujú. Esto fue un periodo quizá que habrá sido como un mes, Ujú. mes y medio. Y yo pues no me sentía nada bien. Y cuando digo que no me sentía nada bien, porque el hecho de saberme que yo no estaba haciendo absolutamente nada más que dormir, a mí me desquició. Y para mí cobra sentido esta parte de va a ser durante un tiempo, porque es un proceso, es un procedimiento, es un tratamiento que lo que va a ser restablecer lo que venía de fábrica. ¿Sí estoy entendiendo bien? Es la noción, sí. Ok. Y yo al mes y medio yo dije, a ver, hoy voy a hacer como que me los tomo, porque también estoy hablando de un momento ¿Qué muy año era? complicado. Estoy hablando de aproximadamente el 2007, más o menos. Ok. Las preguntas que hizo mi colega me orientan a pensar que lo que estaba tratando de determinar era la intensidad del síndrome de abstinencia que estabas experimentando. Ujú. Porque los síntomas de abstinencia, la apetencia, el qué tanto tienes el antojo Sí, a la claro. mala, es como qué tanta hambre tiene el vampiro de la sangre, Ujú. ¿no? Entonces, me orienta a pensar que lo que estaba tratando de determinar es si estaba juzgando, estaba calibrando qué tanto iba a ser suficiente tu fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad es un recurso limitado para todos nosotros. Es muy interesante esa parte de, es limitada. La fuerza de voluntad es un recurso limitado y Ok. muchas personas juzgan mal su fuerza de voluntad y quieren primero ponerla a prueba, Ujú. quieren resolver y está bien. Está Sí, es bien, parte de su está libertad. bien, Ujú. está bien. Está bien que pongas a prueba qué tan fuerte es tu fuerza de voluntad. El asunto es que pasa igual que cómo juzgas tu destreza cuando estás alcoholizado. Tú puedes Sí, argumentando, manejo mejor. manejo mejor cuando estoy... ¿Cuántas veces habremos oído eso, no? Entonces, uno puede juzgar su fuerza de voluntad de una manera mayor a como realmente es. Claro. Eso es muy frecuente, lo vemos sobre todo con las dietas, ¿no? Entonces, la fuerza de voluntad es un recurso limitado, es un recurso renovable, pero que para que se renueve tienes que estar saludable y por definición en muchas ocasiones el paciente que tiene dependencia a una sustancia, pues no está saludable, no duerme bien, tiene afectado su hígado, tiene afectado su sistema gastrointestinal, no digiere bien los alimentos, pues no está muy bien de salud, ¿no? Entonces, la fuerza de voluntad en muchas ocasiones no es suficiente para contener esta nueva necesidad adquirida de volver a consumir la sustancia. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando no existe esa fuerza de voluntad suficiente para abatir la apetencia, entonces viene el dicho que te dijeron a ti, vamos a necesitar que tomes un medicamento para poder mitigar la intensidad de la apetencia y probablemente te prescribieron una benzodiazepina. Y seguramente sí, el de entre el... Era de Prectal. Ese es oxcarbamazepina, no Ajá. es una benzodiazepina, ese es un A anticonvulsivante. mí, no recuerdo bien si era AMI o anitriptilina. Amitriptilina. Amitriptilina. Y otra que no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que las tres me noqueaban. Puede ser la dosis, puede ser, pero pues sí, o sea, la noción es que estaban tratando de sedarte para que no estuvieras hiperactivo y te fueras en la madrugada a buscar una caguama o algo por el estilo. Y en algún momento sucedió. Yo, fíjate, perdón, fíjese en esta parte. Para mí Fíjate, fue soy Rodrigo, tú eres perfecto. Gustavo, tranquilo. Perfecto. Para mí fue muy complejo, muy difícil de asimilar, porque esa ocasión yo recuerdo que la entrevista, así ya, perdón, ya huevudo, yo iba al doctor con mi mamá, ¿no? Y me preguntó eso el doctor, ¿cuántas dosis consumes? Le digo la cantidad o el número de dosis, y eso a cuánto equivale, cuántos gramos son en su totalidad, bla, bla, bla. Y el saber que yo no podía controlar, el saber que, o sea, estoy hablando de que pasó no más de un mes y medio, que hubo un momento en el que dije, hoy voy a hacer como que me las tomo, pero me las quito. Sí. Porque no me quiero sentir así. Acto seguido, o sea, estoy hablando de que eso fue una noche.
Ujú. Una tarde y en la tarde ya no me dormí, pero en la noche sí. Al día siguiente dije, vuelvo a hacer el experimento en la mañana. Mamá, déjame salir, quiero caminar, me siento muy mal. Y lejos de salir a caminar, fui, paré un taxi, llamé a comprar y regresé a casa a consumir. Bueno, pues esta no es una historia única, es algo bastante frecuente, pero justo es reconocer que existe la apetencia. Y la apetencia es un fenómeno que creó la sustancia, Ujú, ¿sí? ujú. El cerebro es un órgano cuya peculiaridad es que se modifica a sí mismo a una gran velocidad. Esto es, el cerebro aprende. Ok. El tejido nervioso se adapta a gran velocidad. Eso es lo que hace característico al sistema nervioso, que se adapta, que muta. Entonces, cuando tú lo estás exponiendo a una sustancia que le estimula, es muy factible en muchas ocasiones con Sí. estas sustancias, pues que se modifica a sí mismo, ¿no? Es plástico. Hablamos de la Ujú. plasticidad cerebral, de la neuroplasticidad. Para muchas cosas es buena, para el aprendizaje es bueno tener neuroplasticidad. Para la rehabilitación en un traumatismo craneoencefálico, en un accidente, es bueno que tu sistema nervioso sea plástico. Pero cuando uno a lo que se está exponiendo a esas sustancias que producen una respuesta de recompensa intensa, como tantas sustancias con las que nosotros tenemos conocimiento, entonces eso ya no está tan chido. ¿Por qué? Porque entonces vas a crear una necesidad que no estaba allí antes. Ojo, ya sé, me van a salir porque estamos en el siglo XXI. Oye, pero hay muchas cosas que hacen eso y no las juzgamos. Exacto, ese es el problema. El problema de legalizar cosas es que de pronto no nos estamos dando cuenta de qué tan peligroso puede ser nuestra exposición a estos aparatos, porque también generan hábito. Y obviamente una dependencia por el sistema de recompensa inmediato que yo recibo a través de un like, a través de... Entonces yo estoy por empezar a diagnosticar, digo, le han llamado de cosas, esto es una broma, esto es un chiste, ¿de acuerdo? Esto es un chiste, tengan tantito sentido del humor, por favor, audiencia. Sí, no mamen. La digifrenia, Ok. ¿sí? Entonces no es un diagnóstico, pero es un muy buen término. Tener justamente alterados tus nervios por tu exposición a contenidos digitales, o sea, poder afirmar que una persona es dependiente de su Instagram y que siente ansiedad si alguien no le está poniendo likes a su foto, eso sí existe, ¿no? Entonces se puede parecer a la apetencia que tiene una persona con una dependencia de una sustancia. Entonces voy a regresar un poquito a mi mame, perdón, a mi tema de el siglo XX contra el siglo XXI. En el siglo XX nos enfocábamos mucho en demonizar a las sustancias, Ok. ¿sí? Y entonces los temas de la prohibición es que el alcohol es malo, prohíbelo o limítalo, ¿sí? Y es lo que vemos todavía, o sea, porque todos los abordajes prohibicionistas están a nuestro alrededor. En la ciudad donde yo vivimos, hay una política actualmente de que después de cierta hora no puedes comprar alcohol en una tienda. Eso no significa que no se pueda conseguir, por supuesto. Pues quiere decir que Sí, de porque manera legal... las establecidas como la tiendita de conveniencia, el Oxxo, Ajá, el Seven, a las 12 te dicen, ya no no. hay. Pero tú sales y dices, aquí a 3 calles hay otra vinatería, Y 24 horas. tocas la cortina y te abren y compras, ¿no? De cortina Entonces, abierta. bueno, en el siglo XX se demoniza la sustancia, hay sustancias que son ilegales y hay sustancias que son legales y tú estableces una guerra contra las drogas ilegales, pero las que son legales están bien. Ujú. El tema es que pues, el alcohol ha seguido siendo legal durante mucho tiempo. Y hay muchas cosas que son legales o que se van a legalizar y que eso de ninguna manera va a modificar cuál puede ser la conducta hacia esa sustancia. Te estoy viendo cannabis. Entonces, en el siglo XXI reconocemos que estos son trastornos del aprendizaje, de la motivación. No es la droga, es la interacción de la sustancia con el cerebro inmerso en un ecosistema que llevó a que se distorsionara la motivación de hacer cosas que sirven para cuidar el cuerpo, para cuidar la salud física, mental y si ustedes quieren la espiritual, a dirigirse hacia necesidades creadas, que pueden ser químicas o pueden ser de conducta, de hábito, juego,
juego de azar, juego de cualquier tipo, prostitución, celulares, videojuegos. Ahí donde está la droga, pero tienes fenómenos parecidos: apetencia, pérdida del control, tolerancia, malestar cuando se suspende la conducta. Entonces ya no es estar focalizando la atención en la sustancia como la dañina, ¿no? Es que el maldito alcohol. No, no es el alcohol, porque una persona que no tiene el padecimiento, es lo que envidian muchos alcohólicos, ¿no? Se toman una copita y ya, y no pasa nada. Y hay quien está con el padecimiento y va a sufrir porque quiere estar viendo cuántos likes le pusieron en su comentario de Facebook y les da FOMO, ¿no? Fear of missing out. Les da miedo de no estar atentos de lo que está pasando en sus redes y no lo pueden tolerar y se sienten incómodos y ansiosos. Ahí dime dónde está la sustancia. Ese es el cambio de punto de vista, el cambio de perspectiva entre siglo XX y siglo XXI. Otro cambio es, ¿qué estoy buscando yo como psiquiatra cuando estoy tratando? Estoy tratando de generar remisión de los síntomas. En el siglo XX buscas remisión de los síntomas bajando la expresión a su mínima expresión, el malestar de los síntomas. Que no tengas síndrome de abstinencia, por ejemplo. Que no sientas malestar porque no estás consumiendo la sustancia con la que desarrollas esta dependencia. A lo mejor ese es mi objetivo basado en el siglo XX. O la recuperación funcional completa. ¿Cuál es mi objetivo? En el siglo XX era la remisión, en el siglo XXI es la recuperación funcional completa. Porque a mí, ¿para qué me sirve que estés jetón todo el día? No funcionas, no trabajas. Exacto, y ese fue el argumento que en algún momento con el cual yo quise defenderme, ¿no? De decir, a ver, no puedo hacer nada, todo el tiempo estoy echado, todo el tiempo estoy noqueado. ¿Cómo me dicen que eso es estar vivo? Claro. Entonces, no es lo mismo que tú tengas un trastorno de ansiedad y que tu objetivo sea que no tengas ansiedad. Tengo un trastorno de ansiedad, sigo ansioso, pero ya puedo trabajar. Okay. Pero ya puedo hablar en público. Pero ya puedo tomar decisiones, porque ya puedo tolerar mi malestar. Es un cambio de punto de vista muy importante. Y define cómo estamos haciendo la medicina los psiquiatras más contemporáneos en contraste a cómo lo hicieron mis ilustres ancestros, mis ilustres maestros, que se dedicaban a la remisión de los síntomas. Entonces, a ver, si tú estás jetón acostado, entonces yo puedo defenderme, pero no está bebiendo. Claro. ¡Éxito! Pues, si tu objetivo era la remisión de la conducta de estarse alcoholizando, ¿se logró? Claro. Pero ¿cuál era mi objetivo, no? Es como decir, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, ¿no? El fútbol, el fútbol se gana con goles. Ok, pero ¿cuál es tu gol? ¿Cuál es tu meta? Que el paciente no tenga la expresión de los síntomas, eso se llama remisión. Que funcione, a lo mejor va a implicar que haya cierta expresión de los síntomas, pero funciona. Recordarán ustedes quizás esta famosísima película donde salía el de Gladiador, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo. Russell Crowe, gracias. Gracias a nuestra cámara que está aquí. Muchísimas gracias por su apoyo técnico. A Beautiful Mind, una mente brillante, ¿no? Y entonces el maestro de matemáticas, para que el que no lo haya visto, es una excelente película, no se la pierdan. Al final de la película él sigue alucinando, pero da clases de matemáticas en una universidad. Nunca dejó de alucinar, o sea, sigue alucinando. Claro. El objetivo ahí es la recuperación funcional completa, no la remisión de las alucinaciones. Sí. Un paciente bipolar, pues a lo mejor va a permanecer de pronto con episodios de hipomanía, pero puede seguir trabajando en la bolsa de valores, corriendo riesgos con el dinero, ¿no? Ok, bueno, funciona. Una persona que tiene una dependencia a una sustancia, sí tenemos que reconocer que en muchos casos, y dependiendo de la intensidad de su cuadro, solamente se le pueda proponer la abstinencia total, la remisión total sostenida, pero tiene que poder funcionar, porque si no nos va a pasar, como que seguramente has visto el fenómeno, ok, dejaron de consumir alcohol, pero nunca salen del grupo de AA, ¿no? O sea, y tienen lo que les llaman la borrachera seca, ¿no? O sea, no están consumiendo alcohol, pero la personalidad sigue siendo igual de rígida y de irritable. Entonces se siguen llevando muy mal con toda la familia, aunque estén abstemios. Y aparte ahora lo ostentan como una medalla de logro. Pero ya no bebo, pero sigue siendo insoportable. Exacto. El escudo para defender la postura es, no estoy bebiendo. Antes tendrías que decir gracias.
cuando la realidad dista mucho de eso. Claro, y los modelos en la actualidad lo que buscan es lo que se llama la reducción del daño. Uh-huh. ¿Qué es reducción de daño? En algunos casos los pacientes van a seguir consumiendo. Tienes que reconocer que eso es una realidad. Algunos pacientes van a seguir consumiendo, pero que no se hagan y no hagan tanto daño puede ser un objetivo más alcanzable y menos desesperante que estar persiguiendo la remisión total para algunos casos. Porque en algunas instituciones, si tu objetivo es la remisión total y el paciente tuvo una recaída breve, le suspenden la atención o recibe algún tipo de castigo o sea, no reciben la misma atención porque volviste a consumir. Bueno, pero fue poquito, pero consumiste. Entonces recibe todo este estigma de que entonces no te está haciendo el tratamiento. Oye, pero si lo vemos desde la recuperación funcional completa, ¿qué tanto afectó ese consumo en que siguieras funcionando? Entonces a lo mejor no es tanto problema, ¿sí? Suena más alivianado esto, pero fíjate que tienes que seguir funcionando, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir engranando con un sistema familiar, social y con tu propio autocuidado que te esté llevando a un desarrollo. Sí, porque ahorita que yo escucho eso, yo digo, uy, no me les digas eso, porque de Ajá. pronto es como muy fácil. Un paciente que tiene, a ver, vamos a decirlo bien pinches claro. Claro. Tienes dependencia a alcohol, tu tratamiento implica abstinencia, implica remisión total sostenida y no nos hagamos güeyes ni pendejos. Si tienes alcoholismo, si tienes dependencia a alcohol, tu tratamiento implica remisión total. Ya lo dije así de claro. Ok, tienes abuso de alcohol. Exacto. Tienes un uso inadecuado de varias sustancias. Entonces a lo mejor contigo se va a poder hacer reducción de daño. ¿Quién va a marcar esa raya? Unos criterios diagnósticos donde reconozcamos si tienes tolerancia, si tienes abstinencia, si tienes pérdida del control, si sigues consumiendo a pesar de que claramente ha estado haciendo daño a tu salud, ha estado haciendo daño a tu familia y afecta tu desempeño laboral, social, legal. Así no me lo regañes, no me lo regañes. Que claro. Pues es que estás diciendo que soy una liviana. No. Digo, esto es como de una forma de expresar ciertas cosas. Ok. Para empezar, sí, muy importante. Distinguir o saber distinguir la parte donde hay abuso y donde hay una dependencia. Claro. Que esa es la parte medular que distinga a una persona enferma de a una persona no enferma. Alguien que tiene ya esta adaptación cerebral que convirtió el alcohol en algo tan necesario en su vida como respirar o como beber agua, a una persona que quizás consume porque está en un medio social donde si no bebe no se puede confiar en él. Claro. Puede ser el medio de los vendedores o puede ser el medio de los abogados, ¿no? Entonces, es que doctor, necesito beber porque si no las otras personas se sacan de onda y dicen, ¿qué onda? Eres alcohólico, por eso no bebes, entonces no eres tan confiable. No, doctor, pero es que, ok. Hay abordajes que se dirigen hacia la reducción del daño. Claro. Ok, vas a tener que consumir, pero entonces cuenta tus copas para que no caigas en una intoxicación y no estrelles el coche. Ahorita me hace mucho sentido porque, por ejemplo, no fue mi caso. Cuando yo llegué a centros de rehabilitación, al CIJ, Centro de Integración Juvenil. al Centro de Integración, no fue como, porque yo he escuchado compañeros míos que dicen, yo fui al CIJ y me dijeron, si te fumabas tanto, fúmate la mitad. Y yo volteo y digo, ¿y por qué a mí no? Estoy entendiendo, ya como que con un poquito más de sentido, a ver, sí, pero él no tiene el mismo tema o el mismo detallito que tú. Ojo, que esto también es muy importante. Si no se le pone atención, tarde o temprano va a llegar al punto de no retorno, donde es abstinencia total. No encaminado hacia el daño, sino hacia la funcionalidad. Hay pacientes donde la indicación tiene que ser dejar de beber y punto. Tienes que dejar de beber, porque mientras estés bebiendo, aunque sea una, doctor, es que nunca va a ser una, dude. No es cierto, porque vas a tomar una y vas a entrar en el mismo sendero conductual de dejarte ir como hilo de media y estar consumiendo 45 días y acabar otra vez en urgencias habiendo destrozado todo lo que construiste los últimos años. Hay muchas personas que están allí. A esas personas de dedicaciones, ni una, nunca. Despídete de la tóxica. Fin. Y qué complicado es el poder
para mí como adicto llegar a ese punto de comprensión. Es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia, y digo, me refiero hoy en este caso a la familia, doctor, padrino, médico, como sea, no entiendo por qué este muchacho, después de que acabó como acabó, que dejó todo lo que tenía, dice, ya no voy a beber, y a la semana está pedo, o a la semana está nuevamente drogado. Últimamente yo le he querido poner como mucha atención, porque bien mencionabas el tema del alcohol, la parte del siglo XX, la parte del siglo XXI. Actualmente, o al menos cuando yo llegué a los primeros años Alcohólicos Anónimos, teniendo poca edad, no había tantos drogadictos, no había tanta gente joven. Hoy en la actualidad no es así. En la actualidad los grupos están permeados de gente joven, que ya no hay alcohólicos puros o son muy escasos. Hoy en la actualidad es principalmente el consumo de cristal, cocaína y algún alucinógeno. ¿Qué resultados puede traer la dependencia como tal al cristal y cómo poderla manejar? Creo que ese sería un punto muy importante antes de poder concluir la charla. Mira, esto también es importante para mí señalar la diferencia entre hablar de adicto y adicción a hablar de dependencia y abuso, porque es más preciso hablar de abuso y de dependencia para un médico, porque te va a dirigir a cuál va a ser la intervención que vas a proporcionar. En el lenguaje coloquial usamos la palabra adicción, pero la palabra adicción tiene el contexto de la vergüenza, porque es adicción, es algo de lo que no se habla. Es un hábito tuyo que es tan vergonzoso que lo escondes. Adicción. Pero eso nos habla más bien como de un diagnóstico social. Okay. Me da vergüenza porque no lo veo compartido por el resto de la gente. A la parte médica, de decir, ok, ¿en qué grado de afectación está tu cerebro en la exposición a este tipo de sustancias? Entonces, hablar del uso de algunas sustancias, del abuso de algunas sustancias y de la dependencia de algunas sustancias, de pronto nos puede esclarecer bastante el panorama. Que hablar de adictos o de drogadictos, ¿no? Porque pues, cuando uno habla de drogadicción, pues uno puede ser hasta adicto al café, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, entonces hablemos mejor del uso, del abuso y de la dependencia. Eso puede ser un poquito más específico, al menos en este nivel. Sí es verdad que el tipo de consumo se ha modificado con los tiempos, con la época, ¿no? En particular, los hábitos de consumo de sustancias en nuestro país se modificaron después del 2001, cuando empezó la guerra al terrorismo, sí. ¿no? Al terrorismo, Okay. que cierran la frontera a los Estados Unidos, aplican su Patriot Act y empiezan una política totalmente distinta de aislamiento de los Estados Unidos a la frontera mexicana. Y entonces mucha de la droga que se estaba nada más transportando a través de México para que se consumiera en Estados Unidos, ahora se queda aquí y se crea la necesidad para los traficantes de las sustancias de tener usuarios locales. Entonces se les empieza a vender a los locales estas sustancias y esto se ha venido modificando en tiempos más recientes. De tal forma que cada vez cosas que eran más del mercado, más del norte, pues cada vez está generando más el hábito aquí, porque nuestro país está atravesando por un momento social muy complicado, donde no solamente es el tránsito de las sustancias, ahora también es el tránsito de las personas. Tenemos esta crisis con los migrantes que están saliendo de países del sur de América, del centro de América, y están tratando de alcanzar el sueño americano, no lo logran, se quedan atorados en este país, ¿no? Y entonces ahora tienes a una gran cantidad de personas que están en una situación de desesperanza terrible, sin oportunidades a veces ni siquiera para poder ganarse el sustento de cada día. Y entonces tienes una mayor población que está en necesidad de una aliviane. Esto genera un mercado mucho más grande para este tipo de tráfico.
Yo pienso que esta es una pregunta muy compleja. Me sentiría yo muy limitado para dar una respuesta cabal a cómo prevenir que la gente consuma cristal. O sea, yo me sentiría muy limitado para darte una verdadera respuesta a esa pregunta. Pero el enfoque a que primero tenemos que poder satisfacer las necesidades básicas: sueño, alimento, seguridad, es lo que cuando no estás satisfecho abre la puerta a querer consumir otras sustancias para tolerar una situación intolerable. Ok. ¿Sí? Ujú. Muchas de las personas que están consumiendo cristal están en situaciones inhumanas, intolerables. No tienen dónde dormir, no tienen cómo ganarse el alimento de un día, no tienen de pronto la capacidad de dormir una cantidad de tiempo que les haga sentir recuperados. Vienen de ambientes muy violentos. Se habla de los eventos con T mayúscula y los eventos con T minúscula. Los traumas grandes y los muchos traumitas chiquititos a los que estás expuesto todos los días. Las familias de los pacientes que desarrollan sustancias en muchas ocasiones tienen un estilo de comunicación violento, donde no se considera el bienestar emocional o el bienestar subjetivo de sus integrantes. Se comportan y se hablan violentando sus derechos constantemente. No hay intimidad, no hay respeto a su integridad física, a su integridad emocional. Entonces, si tú estás en un ambiente intolerable, eso le abre la puerta a usar cualquier cosa que te haga sentir tolerante a una situación así de inhumana. Entonces, no quiero caer en el reduccionismo o en el hippieísmo del abrazos no balazos, pero pienso que un elemento muy importante de esta crisis que nosotros estamos viendo con drogas cada vez más duras, para las cuales no hay simplemente un uso, o sea, no hay uso para el cristal en nuestra sociedad. Sí, ¿no? Siempre que tú consumes cristal, siempre estás abusando de tu cuerpo. Entonces no hay forma de que el cristal sea una sustancia que tenga un uso dentro de nuestra sociedad. Sí, no. Que puede ser el caso, por ejemplo, con cannabis, ¿no? Ujú. Bueno, pues a lo mejor hay ciertos contextos específicos en que se puede usar de manera recreacional o experimental sin que haya mayor consecuencia, sin caer en el abuso. Pero con el cristal o con estas drogas químicas muy duras, simplemente no hay un uso. El fentanilo es un anestésico, ¿no? Entonces, de esa forma, el uso de estas sustancias se ve facilitado cuando las personas están viviendo situaciones intolerantes y que no son validadas por el discurso en el que estamos. Ok. En nuestro discurso cotidiano es de pronto poco probable que hablemos de que hay personas que no tienen dónde dormir tan solo esta noche, que no tienen que comer y que no han tenido que comer durante semanas, que su vida está en peligro en el lugar donde se supone que deberían estar a salvo, Claro. que hay tráfico de personas, que hay tráfico así como hay tráfico de estupefacientes, hay gente que está siendo secuestrada para trabajar como esclavos en nuestro país. Estas situaciones son reales y de todos los días, y es lo que abre que en muchas ocasiones las personas no tengan de otra más que abusar así de su cuerpo. Y estas sustancias inmediatamente producen un enganche, un bienestar que la persona nunca había conocido. ¿Cómo lo van a soltar? Sí, porque a través de no saber no saberte satisfecho sí, satisfecho en lo más básico, Ujú. en el momento en el que viene algo adicional, algún aditivo al cuerpo y que te dice, mira, todo está bien. Entonces, fíjate que nuevamente siglo XX, siglo XXI, a veces redescubrimos el hilo negro. Hablas tú de los centros de integración juvenil. Hubo un momento en la historia del siglo XX donde se reconocían estos elementos sociales, más que biológicos, Ujú. para el problema de la dependencia a sustancias, particularmente en los jóvenes. Esto ocurrió en la década de los 60, finales y principios de los años 70. Fue una cosa a nivel mundial. Y esos fueron algunos de mis maestros, fueron los pensadores del concepto de los centros de integración juvenil. Ok. Se llaman centros de integración juvenil justo por esto, porque lo que tú piensas es que los jóvenes están consumiendo sustancias porque no encuentran cómo integrarse a una sociedad
entrecomillado, enferma, Ok. que no tiene lugar para otra forma de ser que no sea esta. Y yo creo que estamos en un momento así en la actualidad, porque estamos en un momento de crisis donde los jóvenes están optando por el suicidio, más que en otras épocas, donde son menos jóvenes porque la gente se reproduce menos, y esos pocos jóvenes tampoco ven mucho futuro, ven una crisis ambiental, del medio ambiente, quiero decir, una crisis política, una crisis de seguridad y una crisis económica. Entonces, ¿por qué no van a usar cristal? ¿Me Claro. explico? O sea, como una conducta para suicida. No lo estoy apologizando, de ninguna manera lo estoy disculpando, simplemente es como reconocer la gravedad del fenómeno. Entonces, si no podemos reconocer que socialmente no estamos teniendo la creatividad de cómo ver hacia el futuro, va a ser muy difícil que resolvamos esto. Si tú estás trabajando con jóvenes, yo pienso que una intervención integral que aborde el cómo imaginarse el futuro de una manera optimista puede ser un motor para motivarse a enfrentar el grave reto de dejar de consumir cristal. Porque el cristal es muy dañino y muy difícil de dejar, pero es tan difícil como vivir en un mundo como este si no tienes una red de apoyo. Entonces, por eso es tan valioso el trabajo de construir redes de apoyo y de estar horizontales, trabajando en equipo, no importa cuál sea nuestro background, cuáles sean nuestros antecedentes, porque si no tejemos una red, si no hacemos tejido social, entonces, ¿cómo resolvemos un problema biológico tan difícil como es el consumo de cristal? Entonces, espero no estar dando yo círculos en mi discurso con esto. No, y es sumamente importante para mí el día de hoy el poder tener esta visión, esta conversación contigo, justamente por esta parte, ¿no? Cobra sentido ciertas cosas que tal vez ni yo, y hay mucha banda detrás de su pantalla que probablemente ni siquiera le había puesto siquiera un poquito de coco a observar cuando sucede ya todo esto de, ok, sí, tengo que responsabilizarme de mi salud mental, porque así como se supone debería de cuidar mi aspecto físico, también tendría que cuidar la parte mental, que es la que no se ve, pero que es la que hace que todo lo demás también esté... Lo cual nos lleva a este tema tan sobado en las redes de cómo se construye la autoestima, ¿no? Y la autoestima, eso nos daría como para otra charla de mucho rato, pero esto viene del lugar donde naciste. Y entonces si transgeneracionalmente, generación tras generación, se te hace pensar que no vales la pena, entonces ¿de dónde vas a sacar los recursos y los elementos de bañarte diario, de tener tu ropa presentable, de tener una disciplina donde tú te hagas a ti valioso a través de tu disciplina diaria? Son conceptos muy extraños para mucha de la banda, porque nunca lo vieron en su casa. Claro. ¿No? Entonces, me contaron una anécdota muy chistosa de este comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo. Ok. Que pues hacía obras de teatro y hacía series de televisión cómicas y que mucha gente puede banalizar como un colaborador con la caja idiota que se dedicaba a someter la mentalidad mexicana. Sí, sí, entiendo esa lectura. Pero el señor viene de un abolengo de grandes comediantes, de la gente que se dedicaba a la comedia de carpa. Y una de mis pacientes tuvo una conversación con Jorge Ortiz de Pinedo hace poco tiempo, donde él explicaba a ella, sí, seguramente tú nunca viste esta telenovela, esta comedia que yo hice de una familia de 10. Mi arte está en construir una historia que te haga reír al mismo tiempo que te estoy contando efectivamente cuáles son las carencias del sistema familiar mexicano que hace natural la búsqueda del autocuidado, del valor propio, de las ganas de ser autónomo e independiente a tu familia de origen. Estos no son conceptos de la familia mexicana. El buscar la autonomía, el buscar la separación de tu familia de origen, ese no es un valor mexicano. Los mexicanos nos encontramos muy orgullosos de permanecer entrelazados con nuestra familia de origen, de vivir todo el tiempo al cuidado de la generación anterior. Entonces, de pronto venimos cargando con pactos de generaciones pasadas y queremos resolver el siglo XXI
con herramientas del siglo del XX pasado. o del XIX. Qué complejo, y de verdad que es una tarea que así a simple vista pudiera decirse, es que yo tengo que encontrar mi esencia, mi autoestima y esto, pero va más allá y hay que ver también como esta parte de hasta dónde, qué capacidades tengo para conseguir qué es lo que estoy buscando. De verdad, yo agradezco mucho a toda la banda que nos está viendo de Quítate la Máscara. Quiero recomendarles por sobre muchas cosas el contenido que hace el doctor. ¿Por qué? Lo dije al principio. Fácil de entender, fácil de comprender. Sí, sin nada o sin muchos tecnicismos, pero de cosas tan actuales como lo que acabamos de platicar. Yo, de verdad, es un gusto el haber podido tener esta charla. Es muy agradable. Estoy seguro que en el momento en el que tengas ya tu podcast, yo voy a ser quien esté ahí consumiendo el contenido. ¿Por qué? Porque considero que sí, es importante y a mí me da margen a que yo empiece a hacer qué cosas, qué movimientos para yo obtener lo que yo quiero, lo que yo estoy necesitando. Creo que se acaba de desmitificar el tema del el consumo de medicamento controlado teniendo una adicción y se logra separar la parte de, a ver, sí, porque esto sucedía hace 50 años, 60 años, en la actualidad los avances, porque así como hay avances en cuanto a las sustancias que se consumen, también hay avances en cuanto al medicamento y el tratamiento que se puede tener para justamente tener un mejor resultado. Yo agradezco mucho la oportunidad de podernos haber recibido el día de hoy aquí. Definitivamente a mí en lo personal me gustaría, y creo por lo que yo alcanzo a observar, pensar en una siguiente ocasión, que si es así, será más adelante. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Al contrario, es un honor poder compartir con todos ustedes. Es para mí un privilegio, un honor y un cumplimiento de mi deber y de mi esencia, el poder compartir lo que he aprendido de ustedes con ustedes. Están en una tarea noble, difícil, ánimo, sí se puede, trabajando todos en equipo. Muchísimas gracias, doctor. Para toda la banda de huracanes y de tormentas, estén pendientes, seguiremos trayendo más y mejor contenido constantemente. Para muestra, el día de hoy, que fue así de super gala, al menos desde mi particular punto de vista. No olviden, nos puedes decir redes sociales por si es que quieren estar como más pendiente del contenido. Estamos en TikTok, que es donde la hemos reventado, de verdad. Es @psiquiatra Rodrigo Corona. Estamos en Facebook, en consultorio del Dr. Rodrigo Corona. Y estamos con un correo electrónico que es drcoronamaster@gmail.com. Y en el WhatsApp estoy en el 55 1058 56 11. Perfecto. A toda la banda que nos estuvo escuchando esta tarde, muchísimas gracias. Esperemos que haya surgido algo en ti como para interesarte un poquito más y acercarte con la persona adecuada para que justamente puedas atender todas estas dudas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.